Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Pero, ¿quién es María Elsa Viteri? Escribe en días y horas anteriores el señor Juan Cubi. Yo quiero preguntarles a ustedes qué realmente va a optar doctor Rodrigo Espinosa, doctor Diego Ordóñez. ¿Qué va a optar por hacer María Elsa Viteri poniéndose de pies y entregando el estudio al señor presidente de la República como si traería la fórmula divina y de lo que usted le augura negativamente o positivamente al país? ¿En dónde radica? Buenos días. Muy buenos días. Y saludos también a Diego. ¿Qué se dedica? A calificar a países y a calificar riesgos. Entonces, él señala muy sencillamente problemas que él mira, ¿no? Dice, el riesgo país del Ecuador está subiendo. Señala que el Ecuador no tiene un programa, que es lo que realmente hace falta, un programa, y no vamos a tener un programa creo que hoy día, porque son medidas que se van a adoptar, pero no hay un programa económico. ¿Cuál es la diferencia que la señora ministra simple y llanamente haya elaborado? Señalando lo mismo. Es excesivo gasto público, este estancamiento del PIB, hay apenas un crecimiento de menos del 0.4% anual. ¿Por qué María Elsa es la ministra de Economía? Ustedes se han preguntado, estimados amigos oyentes, aquí hay no una revelación, sino una respuesta que ustedes también deben irla construyendo, pero yo dejo en manos, en la memoria, en la mente, en la inteligencia de Diego Ordóñez. ¿Por qué María Elsa Viteri es ministra de Economía? Esta pregunta nos formula Juan Cubi y su respuesta es su designación, que para la mayoría de los ecuatorianos resultó sorpresiva y hasta incomprensible. Ella estaba gerenciando un propio negocio en el litoral ecuatoriano. Y de pronto, ministra de Economía y Finanzas, llegó alguna orden de la Europa. Y en la Europa sabemos quién se encuentra. Entonces, la explicación que tratamos de darle a la gente es que esta señorita viene a darnos la fórmula de nuevamente reunirnos con la madeja china que está administrando la mayor parte de nuestras empresas de una u otra manera, como aprovisionador de recursos, como contratista, como accionista, y es un misterio todas las cosas, que no sabe ni el señor presidente de la República, no sabe a dónde le están conduciendo con esta amistad. Yo pienso de esa manera. Diego dice de otra manera y obviamente le doy el paso. Bienvenido, doctor Ordóñez. Gonzalo, buenos días, Rodrigo. Buenos días a todos quienes nos escuchan. Bueno, yo creo que a veces cuando uno hace estos análisis hace una concesión que de alguna manera yo llamaría un poco arbitraria, ¿no? Y es pensar que el presidente de la República está distante o está ignorante de los efectos que tienen sus designaciones. Es el presidente de la República el que maneja la política económica. La ministra es una asesora. Es el presidente de la República quien maneja la política internacional. La ministra es un instrumento. Y me parece que es una forma de blindarle al presidente, tratando de decir, no, él no sabe y nosotros le vamos a decir. Quisiera yo señalar algunos hechos, ¿no? ¿Por qué hasta ahora, Gonzalo, los contratos de deuda son secretos? Es un decreto simplemente. El presidente tiene que revelar esos contratos, hágalos públicos. Revele quiénes cobraban la comisión de gestionamiento. Porque hay comisionistas en torno a las negociaciones de deuda con China. El primer gran desembolso que vino fue de 2.000 millones. Esos contratos
a los que hacía alusión hace un momento Rodrigo Espinosa, que se hicieron a través de Petroecuador, las preventas, que no se clasificaron o contabilizaron como deuda, sino como una operación económica, que eran en realidad pasivos, se estaban creando pasivos y se ocultaron esos pasivos para engañar a los ecuatorianos. Bueno, de todo esto el presidente de la República ¿Y debe de qué saber. manera se beneficiaron? ¿Quiénes, Diego? Es que, mire, Gonzalo, todo esto estaba ligado a este entramado encubierto, ¿no? Para seguir endeudándole al Ecuador, alineándose además políticamente en política internacional con la China, ¿no? Para que los chinos pudieran tener acceso a una cantidad de contratos de obra pública, que fue inmensa la cantidad de recursos que se han gastado. Hasta ahora, toda la orientación sobre la investigación de corrupción se ha circunscrito exclusivamente a lo referido a los contratos con Odebrecht. Y Odebrecht no llega al 10% de la totalidad de contratación pública. El resto de la contratación pública, todo aquello, no se sobre eso no se ha iniciado, ni siquiera se ha mencionado intención de investigar. Y empecemos por pedirle a Moreno, ¿no?, que publique, que haga público, que transparente todos los contratos en los cuales... ¿Cuánto cree que ascendería los contratos con los chinos, unos ya terminados? No sabemos cuánto en valor. ¿Por qué? Porque está hablando de deuda, está hablando de preventas, ¿no? No sabemos a qué precio se pactó. Bueno, todo esto tiene que ser transparente. Y la ministra Viteri, no está sentada ahí porque pues, apareció de pronto y se sentó por generación espontánea, sino porque alguien le nombró. Porque en el entorno del presidente de la República persiste, Gonzalo, y este es el problema fundamental, la idea de que el modelo del presidente Correa no estaba equivocado. Y lo que hay que hacer son algunos ajustes. Y esa convicción... ¿Cómo usted identifica el modelo del presidente Correa? ¿Correa qué le apostó? Correa le apostó al estatismo, al gasto público. Al consumo estatal y al consumo de la gente. Pero mira, o sea, al estatismo, ¿por qué? Porque más que duplicó el gasto público, y afectó la inversión privada, redujo la participación privada en la actividad económica. ¿Y qué significó eso? Que cuando el Estado colapsa la economía. Cuando los recursos del Estado se agotan los recursos en la economía. ¿Por qué? Porque no hubo aquella inversión que es la que sostiene la economía en el largo plazo, aquella que sostiene el empleo en el largo plazo, que es la inversión privada. Porque la inversión privada se hace pensando en horizontes de 10, 15, 20 años. Y esos horizontes son los que permiten que el empleo se sostenga. ¿Qué pasa con el empleo? Que es uno de los indicadores más ácidos de la gestión de Correa. Fue superior el desempleo a la tasa de desempleo con el cual el gobierno del presidente Correa se inició. Y esto debería demostrar que ese modelo colapsó, ese modelo fue un fracaso, ese modelo fue una obsesión ideológica, ese modelo no puede sostenerse. Y en la medida en que no se pueda sostener, y esto es el problema fundamental, el reconocer que es en realidad el mercado el que asigna los recursos, el mercado el que redistribuye recursos. El Estado tiene una capacidad redistributiva, digamos, en educación, salud, pero no en la actividad económica, no como empresario. El momento que el presidente Moreno asuma en un ejercicio de sentido común, en un ejercicio de realidad, que esto es así, las medidas, el programa económico que él deba presentar al Ecuador va a ser significativamente, no digamos que radicalmente, digamos que significativamente diverso en concepción de modelo. Y eso no ha sucedido. Y la ministra pues, está sentada ahí para dar continuidad a ese modelo, ¿no?, del presidente Correa, yo diría con algunos ajustes, y coincido con Rodrigo que no será un programa, ¿no? Va a ser como hace poco fue un menú de medidas que en realidad no tienen que ver, no significan un programa. Excelente. Esto me parece más bien una fábula a mí, ¿no? El hecho de especular acerca de la razón de los nombramientos. Primero porque China, si bien extiende créditos y tanto, lo ha hecho que Ecuador le debe como alrededor de 13.000 billones de dólares. No es pues un país que tiene el oficio simplemente de entregar fácilmente créditos a nadie. Lo hace bajo una estrategia geopolítica y lo hace también pensando en economía. Además, cobra
cobra intereses y comisiones y amarra los Créditos. financiamientos, los créditos, ¿no? De suerte tal que al final del día pues le resulta un negocio, repito, estratégico. Pero y para la económico. víctima no tanto, ¿no? Para la víctima. Para la víctima. Bien, mira, me sonrío porque lo de víctima está bien, bien denominado. El crédito como crédito en estas circunstancias es no es nada más que el acto de patear la lata para más adelante, como se dice vulgarmente, ¿no? Porque no existe pues una política de crédito público sana, sino más bien insana. Porque si tomamos en consideración, Gonzalo, lo que ha ocurrido en los últimos años, a partir del año 13, del año 14, cuando se inicia este boom de endeudamiento, hay una caída en los precios del petróleo que es suplida con los ingresos estos del endeudamiento. Pero Francisco, usted quisiera, ministro, que tenga la bondad de explicarle a la gente que esta potencia asiática presta a cambio de construir, presta a intereses elevadísimos. Claro. Presta con unos condicionamientos verdaderamente vergonzantes. Y nos ha sacado la plata, nos ha sacado las obras a base de un mecanismo de corrupción integral. Vamos a escuchar a Rodrigo Espinosa para que usted retome el análisis del prestatario. Mire, Gonzalo, el financiamiento de China al Ecuador durante la década perdida superó los 20,000 millones de dólares, ¿no? Y si nosotros de esos 20,000 millones de dólares tomamos en cuenta qué porcentaje de esos recursos sirvieron para financiar proyectos en donde hubo un concurso de precios para quien participaba. Y no hay concurso de precios. No solamente que fue libre el financiamiento a ellos, sino que adicionalmente se ha puesto una parte importantísima de esa deuda como secreta. ¿No? Algo inconcebible. En ningún país latinoamericano, en ningún país del mundo, a la deuda externa se le trata como secreta. ¿Cuántos miles de millones han pasado como, digamos, pasivos secretos entre Ecuador y China? Calcule usted, doctor Espinosa. Todas las ventas anticipadas de petróleo. Todas las ventas anticipadas de petróleo que llegan a más de a cerca de 10,000 millones. A eso a partir de esta noche. Mire, el problema que yo veo es, hasta ahora yo no le he escuchado a la señora ministra o a la señorita ministra, no le he escuchado hablar de economía. No. No ha hablado de economía, habla generalidades. Pero dijo que se pone de pie para entregarle al señor presidente. Se puso de pie. Semejante obsequio. Pero no ha hablado de economía. Yo a un ministro de Finanzas espero que hable de economía. Si ella dice que va a impulsar el ingreso de capitales, diga cómo. ¿Cómo lo va a hacer? Eso es obligación de un ministro. Pero a mí me llama la atención, mire lo que dice el señor Kubi. ¿Cómo es posible que haya tenido una vacancia profesional tan grande? Porque ha estado dedicado a actividades que tienen que ver con el turismo. ¿No? Y el turismo micro. Entonces, ¿cómo es posible que se le designe ministra de Finanzas a una persona que hasta ahora no le escucho hablar de economía? A lo mejor si no habla de economía es porque no sabe. Pero dicen que la señora es pana de los chinos, dice Juan Cubi en su crónica especulativa, Diego. Un minutito, Guayaquil. Digamos que es una especulación, pero yo insisto, Gonzalo, el problema fundamental no es ese. El problema fundamental es, diría yo, la concepción que tiene, no la ministra, porque no es solo la ministra la que está haciendo el plan económico,
Se conoce que hay muchos más participantes en la elaboración de lo que ellos dicen. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, se ha mencionado a Augusto Barrera, que está involucrado en esto. Se ha mencionado a la gerente del Banco Central. Se han hablado de otros nombres de profesionales independientes. El problema, Gonzalo, no es, yo creo que centrar la discusión... En la ciudad de Guayaquil no tiene un hincha el presidente Moreno, no sé, también le está ayudando. Pero lo que les diría es que, Gonzalo, no es centrar el problema en lo que la ministra pueda representar o en sus vínculos supuestos que afirma el columnista. El problema fundamental frente al cual los ecuatorianos y aquellos que pueden opinar y aquellos que pueden hacer generar diagnósticos o sugerencias es discutir en torno al modelo, en torno a lo que el presidente Moreno puede hacer o debe hacer en las actuales circunstancias. Y en las actuales circunstancias, sin duda, va a tener que recurrir a un espacio, a tramos adicionales de deuda, porque no hay otra manera de sobrevivir en el cortísimo plazo. Pero pensando, ese endeudamiento tiene que ser planteado en una perspectiva de mediano y largo plazo. Es decir, ¿qué hace en adelante para reducir ese impacto, el impacto de ese alto nivel de endeudamiento, para reducir la participación del Estado en la economía, para permitir que sea el sector privado el que intervenga, para crear condiciones para que los ecuatorianos repatrien sus capitales? ¿Por qué se va el capital del Ecuador? Por inseguridad, por falta de credibilidad en la economía. Entonces, cuando la ministra dice, yo voy a hacer medidas para que el capital regrese, uno espera que exista un conjunto de medidas que garanticen que en el Ecuador hayan condiciones para que ese capital se reparte. A ver, hubo un anuncio la semana pasada acerca de una cooperación suiza, la misma que actuó en Perú y que ha permitido en Perú empezar a hacer una recuperación de valores. Entonces, ese sí es un anuncio, pero más allá de eso, yo creo que ya a estas alturas, porque estamos hablando de 11 meses, ya debería de haberse acordado con las Naciones Unidas, con el Fondo Monetario Internacional, la constitución de una auditoría técnica respecto de todos estos temas referentes a exactamente cuánto es la falencia de recursos como consecuencia de la desviación de los mismos. También otro tema que guarda relación con eso es el hecho de iniciar, a ver, aquí se gastaron como 500 millones de dólares en contrataciones a abogados. Pues se puede gastar bastante menos que eso, pero el dinero requerido con agencias mundiales como Kroll, por ejemplo, que se especializan en el seguimiento de valores. Se pueden hacer convenios con otras entidades con como Naciones Unidas internacionales, con los bancos centrales, entre bancos centrales, entre autoridades monetarias de los diferentes países, incluyendo los países que se los considera paraísos fiscales, ¿no? Precisamente esos, ¿no? Para de esa manera dar el listado de nombres de las personas que transitaron por la administración pública, sea que estén amparados o no en nombres corporativos, pero de alguna manera hay que seguirles la pista. Sí se puede seguir el dinero. Es una tarea como es de paciencia, no es una tarea que no creo que se vaya a terminar en el mejor de los casos en un solo gobierno, pero que tiene que empezar. El problema es que no se da inicio, y encima de eso, y para dorar la píldora aquí, no, el problema es que todo el aparato de justicia parece que está pisando con pies de plomo, y eso es una obstrucción de la justicia. Entonces se le debe de llamar la atención a la justicia para que ya se dejen de estas macanadas y que empiece en consecuencia a tener una línea no prescriptiva clara de seguimiento y determinación o de inicio de la terminación de este asalto que se le ha dado al país, que suma varios miles de millones de dólares, evidentemente. Ahora, hay algunos elementos de ese análisis con los cuales estoy de acuerdo, otros no. Yo no creo que María Elsa Viteri es engranaje de nada, no, honestamente. No creo que ella... ¿No cree que es María Elsa qué? No hay nada ahí alrededor de eso, por favor. Esa vinculación con los chinos ni cosa por el estilo. Esta no es una conspiración intercontinental. Este es un tema de finanzas
que tiene que ser resuelto, ¿no? Con la serie de medidas que se han pero no venido se barajando. trata de un caso pecaminoso encargado para solucionar el problema por la gran amistad. Yo no he sabido que María Elsa Viteri tenía una gran amistad con los chinos. No, yo tampoco, pero honestamente lo dudo. Mira, las relaciones con países no se llevan de esa manera, y los chinos sí pueden ser amigables en el trato personal, pero ellos son parte de un estado, que un superestado es la segunda gran Pero estas superpotencia prácticas económica. chinas se los ve en todas partes. Sí se los ve, estoy de acuerdo. Antes Gonzalo, dijiste que efectivamente había toda una suerte de prácticas corruptas en cuanto a los costos, en cuanto a las contrataciones, en cuanto a los amarres, en cuanto a las contrataciones de las mismas empresas chinas. Todo eso es cierto, todo eso es cierto. Aquí lo hemos visto. ¿No? Sí, todo eso es cierto. Ahora, que también se están haciendo correctivos en la misma China, también es verdad, ¿no? Pero en el fondo lo que yo creo es que en esta situación, en el año 2018, Ecuador tiene créditos directos por alrededor de 10.000 millones de dólares, créditos que ha tenido y que han sido en su gran mayoría amortizados ya por anticipos petroleros de alrededor de 13.000 millones de dólares. Ahora le pregunto concretamente, me da la impresión de que volvemos a anticipos petroleros a título de que tenemos que salvar la dolarización. ¿Qué opinión tiene Diego Ordóñez? Gonzalo, primero quisiera coincidir con lo que acaba de decir el economista Sued. Yo creo que esas presunciones podrían llevar a una conclusión que me parece equivocada. ¿E injusta tal vez? No, es en el sentido de que el Ecuador como tiene la única opción en China como la posibilidad de nuevo endeudamiento. Bueno, el Ecuador tiene también otras opciones. Es recurrir a los multilaterales de crédito. Y esas opciones, pues el presidente Moreno seguramente las habrá considerado. Yo creo que el grupo que está armando el supuesto programa económico, pues habrá evaluado también estas posibilidades. La misma izquierda en las elecciones pasadas, en su plan de gobierno, ya presentaba la alternativa de recurrir a estos multilaterales de crédito para salvar, para primero se plantea salvar por lo menos los muebles. Bueno, es que eso es inevitable. El problema está en que el presidente Moreno estos 10 meses de gobierno, en vez de hacer esa operación financiera, siguió recurriendo a otro tipo de endeudamiento más caro. Él decía que era un mérito haber endeudado al Ecuador en 8,5% cuando Correa endeudaba al 10,45%, pero el resto de países latinoamericanos siguen endeudándose a tasas menores. ¿Se dio cuenta el señor presidente que Carlos de la Torre le estaba endeudando en demasía y que por allí no era el camino, Diego? No, yo creo que el presidente Moreno, yo no sé si se da cuenta de eso. El señor de la Torre. Prácticamente fue una cancelación a de la Torre. Es que el economista de la Torre se va, según lo que parece, porque él no estaba de acuerdo él quería más bien incrementar impuestos. Es lo que ha dicho. Y fíjese lo que sucede con De la Torre, que mientras estaba en el gobierno hablaba de que la deuda era de 30.000 millones, cuando sale el gobierno habla que la deuda era de 80.000 millones. Pero Rodrigo... Ese es el nivel de integridad intelectual de estos funcionarios. Lo penoso, Gonzalo, sería que el presidente Moreno, habiendo tenido la oportunidad de escuchar la sugerencia de muchísimos ecuatorianos valiosos, que le ha presentado muchísimas opciones, no las considere, no las tome en cuenta. ¿Cómo qué? Perdone. Bueno, hay el foro de economistas que han llevado ante él a plantearle lo que tiene que hacer en términos de política fiscal. Un cambio de modelo, le dice. Exactamente. Con ese modelo usted no va a ninguna parte. Yo decía al inicio. El país no va a ninguna parte. Yo decía al inicio, y no por una obsesión ideológica, ni por ningún tipo de dogmatismo, sino por simplemente recoger la evidencia empírica de lo que ha sucedido en estos 10 años, de lo que ya ha sucedido en otras economías, de lo que sucedió en el Ecuador hace 40 años. Ese modelo estatista, proteccionista, que reduce la inversión privada, que ataca la inversión privada, que fortalece al Estado, que hace que el Estado se convierta en un interventor de la economía, que impide que haya condiciones adecuadas para la inversión. Ese modelo fracasó. Y Moreno lo que tiene que hacer es entender eso. Y esperamos que el día de hoy el programa económico responda a esa realidad. Y como debería responder a esa realidad, debería proponernos un modelo diferente. Comencemos por algo fundamental, ¿verdad?
lo esencial. El Ecuador no puede seguir con este modelo. Usted me ha escuchado en su emisora hace más de 2 años decir esto. Lo hemos dicho muchas personas en el país. Lo segundo es que en estos momentos no hay manera de que el Ecuador no tome más deuda. El Ecuador tiene que tomar más deuda. El problema es cuál deuda y para qué. Esto es como cuando a una persona le entregan el cuidado de un niño y esa persona maleduca al niño e inclusive lo hace adicto a una droga y pasa el cuidado del niño a otro. Bueno, el otro tiene que sacarlo de la adicción y en el primer momento va a tener que darle droga o se muere. El Ecuador fue llevado a una situación en la cual se volvió adicto al gasto público y hay que desmantelar este gasto obsesivo. Se ha atrasado definitivamente el gobierno en tomar los correctivos. Tuvo un frente económico que nunca vio con claridad hacia dónde debía ir, pues ese frente económico ha sido cambiado, en especial en la figura del ministro de Economía. Ahora hay una ministra de Economía, de Finanzas y de Economía. Pues bien, tenemos que esperar. Pero ella ha estado dedicada al turismo de medio bajo, digamos, en estatus de experiencia. Pero María Elsa Viteri es realmente una sabiduría andando en materia económica para un problema tan complicado como el que está atravesando el Ecuador. Es la interrogante, como que sugiere desconfianza en la calidad profesional de la economista Viteri. ¿Usted no estaría de acuerdo o estaría de acuerdo? Ciertamente que la economista Viteri tiene un antecedente muy negativo, y es haber hecho default de la deuda, haber decidido no pagar cuando el Ecuador sí tenía los recursos para pagar, lo cual es una acción que para los mercados se vuelve abominable. Pero bueno, confiemos que después San Agustín se transformó luego de una vida pecaminosa. Démosle el beneficio de la duda y ver si ahora doña María Elsa entra en razón. Tiene pocas horas o días para anunciar su programa económico y ahí lo evaluaremos. Lo que sí no puede continuar con el Ecuador es este mismo modelo de gasto público. Bien lo han dicho los tres panelistas con quienes comparto este programa. No va más como en la ruleta. Hay un momento en el cual se dice no va más, nadie puede ponerle una ficha más al tablero. No va más con este modelo y hay que cambiarlo. Y de ahí la tremenda importancia de ir a los organismos internacionales, cosa que también lo hemos dicho en este programa. ¿Por qué ir a los organismos internacionales? No solamente porque el crédito es más barato, no solamente porque el crédito es de más largo plazo, sino porque pasa un mensaje al mundo de que ya no estamos alineados con Maduro, con el pajarito que le habla de Chávez, con el ALBA, con el Foro de Sao Paulo, sino que estamos alineados con la sensatez, con la ortodoxia, con lo correcto. Y ese es el mensaje que abre, como decía Rodrigo, la necesidad de que vengan los capitales. Cuando se ve que el país se está enderezando, que es un país que ha tomado la decisión de salir del absurdo, de la insensatez de 10 años del más grande despilfarro de recursos de la historia, a un programa de austeridad. Ahora, usted, licenciado, decía la sensibilidad social. Un médico que tiene que amputar una pierna y por sensibilidad con su paciente le dice, ¿sabe qué? Solo le voy a amputar el pie. ¿Tiene sensibilidad o es un absoluto irresponsable? Es un absoluto irresponsable.
Yo creo que hay que mirar a Venezuela. En Venezuela no se ha hecho ningún ajuste. Ellos podrán gritarle al mundo que han tenido sensibilidad social para no tomar ninguna medida drástica. No hay medicinas, la gente se muere, es una crisis humanitaria salvaje. ¿Es eso, me pregunto yo, sensibilidad social? Hay sensibilidad social en una Cuba que no ha logrado, luego de la más larga dictadura que haya conocido país alguno, no ha logrado salir de la pobreza y no ha logrado desarrollarse. ¿Es eso sensibilidad social? Entonces aquí tenemos que entender una cosa muy clara, que si no se la entiende y no se la dice, hará que el Ecuador caiga en gravísimos errores. Un despilfarro, un desbarajuste, un desgobierno tan monumentalmente ridículo como el de los últimos 10 años, no se puede resolver sin dolor. No se puede resolver sin que de alguna manera la sociedad se ajuste. Y lo que toca hacer es ver cómo ese ajuste recae en el menor grado posible en los más pobres. Esa es la habilidad que se tiene que tener. Ahora, pretender que haber despilfarrado la cantidad de recursos, haber sobreendeudado al Ecuador, va a tener como curación más gasto, más empleo inmediato, mejora en el consumo inmediato, es realmente una ridiculez y es engañar al Ecuador. Y mientras más se tarde en enfrentar lo que hay que hacer, más sufrirá la gente. Y esto es lo que tiene que entender el señor presidente de la República y el Frente Económico. Aquí no se trata de jugar a que haya o no haya costo social y al discurso político. Hay que jugar al futuro del Ecuador.